Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Óscar Fernando Munguía y voy a presentar un proyecto integrador de Química 1. Voy a contestar unas preguntas planteadas. Primera, ¿cómo es la organización de la tabla periódica? La tabla periódica de los elementos es una disposición de los elementos químicos en forma de tabla, ordenados por su número atómico, por su configuración de electrones y sus propiedades químicas. Este ordenamiento muestra tendencias periódicas como elementos con comportamiento similar en la misma columna. ¿Qué son los bloques en la tabla periódica? Es un conjunto de elementos unificados por los orbitales atómicos en los que se encuentran sus electrones de valencia o vacantes. El término parece haber sido utilizado por primera vez por Charles Jeannet. Cada bloque recibe el nombre de su orbital característico. ¿Cómo explica los periodos en la tabla periódica? Los periodos corresponden a un ordenamiento horizontal, es decir, a las filas de la tabla periódica. Los elementos de cada periodo tienen diferentes propiedades, pero poseen esta cantidad de niveles en su estructura atómica. ¿Qué son los grupos en la tabla periódica? Los grupos son las columnas de la tabla y sus elementos poseen una disposición similar de electrones externos, por lo que forman familias con propiedades químicas similares. ¿Cuáles son los metales en la tabla periódica? Son aquellos situados en el centro y la izquierda de la tabla periódica. De manera más exacta, lo conforman los elementos de los grupos 1 al 12, exceptuando el hidrógeno, y algunos elementos de los grupos 13, 14, 15 y 16. ¿Cuáles son los metales alcalinos en la tabla periódica? Los metales alcalinos son estos 6 elementos químicos: litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. ¿Cuáles son los metales alcalinotérreos en la tabla periódica? Son un grupo de elementos que se encuentran situados en el grupo 2 de la tabla periódica y son los siguientes: berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. Este último no siempre se considera, pues tiene un tiempo de vida medio corto. ¿Cuáles son los halógenos en la tabla periódica? Son los elementos químicos que forman el grupo 17 o el grupo 12 de la tabla periódica: flúor, cloro, bromo, yodo, astato y teneso. Este último está en los metales del bloque F. ¿Cuáles son los gases nobles en la tabla periódica? Los gases nobles son un grupo de elementos químicos con propiedades muy similares. Por ejemplo, bajo condiciones normales son gases monoatómicos, incoloros y presentan una reactividad muy baja. Se sitúan en el grupo 18 de la tabla periódica. Para finalizar, voy a realizar una conclusión de lo que fue el curso de Química 1, de todo. En virtud de los temas que vimos, podemos concluir que aprendimos la importancia de la química y su desarrollo al paso de los años. Vimos los pasos del método científico y la manera de cómo lo podemos utilizar en la vida cotidiana. Vimos que la química es una ciencia y que está realizada con otras disciplinas. Vimos además el concepto de materia, además de que analizamos también el concepto de energía para poder establecer la relación que existe entre ellas. Identificamos los cambios que sufre la materia y comprendimos la diferencia entre ellas. Identificamos los cambios que sufre la materia y comprendimos la diferencia entre cambio físico y químico. Analizamos también el concepto de átomo y la contribución de diversos científicos al modelo atómico. Identificamos los modelos de Rutherford y Bohr y sus contribuciones en el modelo atómico moderno. Vimos además la estructura del átomo y el comportamiento que tiene las partículas que contiene. Aprendimos la historia de la tabla periódica de los elementos químicos, analizamos su estructura y organización de dichos elementos, conocimos el orden de los grupos, bloques y periodos, y también el distinguir cuáles son los elementos metales, no metales, gases nobles y sus propiedades periódicas.